Sí, profesor, buenas noches. Bien. Entonces mientras dejamos la máquina otra que arranque, esta creo que ya está estable. Está haciendo ahí chispazos, creo que no aguantó. Bien, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Nada más que sí necesito arrancar la otra porque ahí es donde permitimos el acceso a quien pida entrar. Déjenme darle aquí un botonazo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, todo bien por el momento, profe. Están fáciles, ¿no? Están fáciles los problemas. Es cosa pues sí, de entenderles nada más la lógica. Y lo que les digo siempre, ¿no? Es buscar de qué forma llego a la solución. Antes de hacer cualquier cálculo es, a ver, con esto obtengo esto, con esto otro, y listo. Entonces, como les decía, el jueves les ponemos uno por ahí que, bueno, nomás para hacer la evaluación, no estrictamente, pues, no podríamos decir que es un examen, pero sí lo vamos a tomar como, como referencia para poder evaluar. O sea, es un ejercicio que se van a llevar, lo hacemos y me lo mandan y esto nos va a servir para, una vez que esté bien hecho, pues ponerles ahí su 10, ¿no? Sí, ya saben, todos tenemos 10. Bien, ya está entrando esta otra máquina. Y ahora vamos a ver, dice aquí, uno de los ejercicios que, bueno, consideran una figura adicional, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Había por ahí una universidad, Simón Bolívar, me parece, tenía un buen documento, un apunte con varios ejercicios muy bien hechos. Si lo ubicamos, porque tengo copias nada más, lo subimos. El documento estaba en la red. Entonces, vamos a ver este caso. Ustedes me dicen si ya lo vieron o no. A ver, compartimos y nos vamos a este. Este ejemplo, díganme si lo hemos repasado o no. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Creo que no lo hemos revisado aún. No lo hemos revisado. Muy bien. Bueno, pues vamos a dedicarle a este. Yo creo que haremos un par y ya terminamos este tema. Bien, pues vamos a ver lo que dice aquí. Mientras déjenme ver, aquí entramos al Gmail para darle acceso a quien quiera entrar en este momento. Mientras vamos viendo lo que está planteando este documento. Dice, hay que calcular la corriente alterna. De momento no nos vamos a preocupar si es alterna o directa. ¿Sí? Simplemente vamos a calcular la corriente. Esta corriente dice, la necesaria es la corriente necesaria para obtener un flujo de 0.02 Webers en el brazo lateral derecho, o sea, este de acá, brazo lateral derecho. De alguna manera nos dan ya el valor, si esto fuera un circuito eléctrico, el valor de la corriente aquí. Esto quiere decir que si nuestra fuerza magnetomotriz está de este lado, porque aquí está la bobina, aquí vamos a tener la corriente principal, o sea, eso de corrientes entre comillas, o sea, el
flujo principal. Este flujo principal se va a dividir un pedacito por el centro y otro pedazo por la rama de este lado. Déjenme unirme, ya contestó esto. Ya está contestando. Esto con la intención de que podamos darle acceso a quienes estén solicitando la entrada aquí a la ventana. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerlo mudo. Quitamos cámara para que no haya... Uy, qué lenta es esta máquina. Bien, vamos a dejar que avance ahí. Entonces nos dicen que de este lado está nuestra fuerza magnetomotriz. Forzosamente aquí se va a dividir en un flujo y en otro flujo. Y nos dan este. Ahora, el valor que nos dan de flujo 2 equivale a esta trayectoria que tenemos desde aquí. Inclusive aquí nos están dando algunos datos. Observen, esta línea 3 o L3 quiere decir que es la longitud de aquí. Y también tiene un área diferente, que es una S3. La trayectoria de este lado es la L1 y tiene un área S1. Y lo que tenemos en medio, y vean que inclusive lo están tomando de aquí hasta acá, porque por la geometría, la trayectoria media, esta tiene que ser aquí, ¿sí? Por el ancho de estas láminas. Recuerden que son láminas, ustedes hicieron una investigación, ¿por qué razón tenían que ser laminados los núcleos? Entonces, vean, este tiene un ancho mayor y el del centro tiene un ancho diferente y no se diga esta rama. El que sean de diferente ancho, aunque sea la misma profundidad, hace que tengamos un área diferente, ¿sí? Entonces, vean, nos están dando 250, vamos a ponerlo aquí, espiras, y lo que nos piden es calcular la corriente. Pues bueno, ya es un dato que nos dan, o es muy típico que nos pidan calcular la corriente. Si nosotros vemos este circuito, nosotros vemos que hay una longitud de aquí hasta acá. Podemos decir que aquí hay una reluctancia de este material hasta acá. Y quiere decir que nosotros podemos representarla como una reluctancia 1. Y luego tenemos una reluctancia en el centro y una reluctancia en paralelo. Eso significa que si quisiéramos hacer ese circuito, por aquí tenemos una hojita, creo que sí. Acá tenemos otra hoja. Eso quiere decir que nosotros podemos representar este circuito con una reluctancia 1, una reluctancia del centro y una reluctancia del lado derecho. ¿Así? El de en medio se llama 2, entonces le vamos a poner R2 y el de la derecha R3. Entonces, si ustedes, a ver, aquí está mi circuito, está en rojo y no se alcanza a ver, creo que sí se alcanza a ver, ahí está. Tenemos una fuerza magnetomotriz del lado izquierdo, ¿sí? Inmediatamente alimenta una reluctancia que le llamamos, de acuerdo a esto, R1. En el centro está la reluctancia 2 y en paralelo la reluctancia 3. Entonces, déjenme ver si está por aquí mi marcador. El marcador que nos auxilia en esto. Bueno, no importa, aquí tenemos un color negro. Entonces resulta que el dato que nos dan es el phi del brazo lateral derecho, o sea, el phi 3. Aquí puedo decir que hay un phi 1 y aquí tenemos un phi 2.
Phi 1 y Phi 2. Déjenme alumbrar esto. Eso quiere decir que pintando el circuito, a ver, vamos a ver, ahí está. Nosotros podemos decir, nos dan como dato el Phi del lado derecho, o sea, el 3. Y tenemos que el 1 se divide entre el 2 y el 3. O sea, de ahí podemos partir con una ecuación. ¿Cuál? Bueno, que Phi 1 es igual a Phi 2 más Phi 3. ¿Listo? Pues es una ecuación que podemos sacar como si fuera un circuito de nodos. Ahí está. Bien, vamos a ver qué más nos dan. Nos dice, vean, aquí hay los dos factores que habíamos comentado. La dispersión es del 5%. ¿Sí? La dispersión significa que vamos a tener, pero en este caso no hay entrehierro. Vamos a ver en dónde lo usamos. Pero el factor de apilamiento es del 9.97. Recuerden que como son núcleos laminados, estas láminas están separadas por barniz muy, muy fino, de tal manera que están aisladas una de otra, no son un núcleo macizo, entonces el área equivalente en realidad es una proporción. Si nosotros medimos aquí un área, por el efecto del barniz que hay entre las láminas, pues hay que multiplicarla por este factor que nos están dando. Y luego nos dicen que el área 2 y la 3 miden 100 por 160 milímetros. Eso quiere decir que estamos aquí y entonces el área 2, que es esta del centro, y el área 3, S2 y S3 miden lo mismo, 100 por 160 milímetros. Y luego el área 1, que es la de este tramo, mide 100 por 250 milímetros. Significa que estos tramos son de 250, 250 y 250, de tal manera que la profundidad son 100. ¿Sí? Es la forma en que nosotros podemos explicar que esto es más ancho que el resto de acá. Y se ve, ¿no? Geométricamente se ve que este tramo es más ancho que este, y aquí están las dimensiones. Además, nos dan las longitudes, la L1 y la L3. Curiosamente, la L1 y la L3 miden lo mismo, 900 milímetros. Y la L2, que es la del centro, mide 300 milímetros. El material de este núcleo dice que es hipersil M4.30, grano orientado. Pues es el compuesto de este núcleo. Y además nos dan una tabla, quiere decir que esta es la curva de magnetización. Acuérdense, siempre se relaciona H con B en teslas, H en ampere vuelta sobre metro. Pasando las longitudes a metros, pues son 900 milímetros, entonces es 0.9 metros. Y la longitud 2 son 0.3 metros. Y pasando las áreas a metros cuadrados, o sea, aquí es esta longitud de 100 por 250, pues es esta cantidad. Por lo tanto, en metros tenemos ya aquí el equivalente. En el caso del área 2, son 100 por 160 milímetros cuadrados. Este es el equivalente en metros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean. Nosotros, si tenemos este circuito, vean, ¿qué es lo que nos piden calcular? Pues es la fuerza magnetomotriz prácticamente. Para poder calcular la fuerza magnetomotriz, podemos calcular la fuerza magnetomotriz en este brazo derecho, que va a ser igual al del centro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque están en paralelo. Si yo calculo esta fuerza magnetomotriz, puedo calcular, una vez que tengo esta fuerza magnetomotriz, como si fuera el voltaje, la corriente del centro, o sea, el Phi 2. Cuando hacemos la suma de los dos, obtenemos la Phi 1, que con esto podemos nosotros calcular la B, que es la densidad, porque tenemos la área,
Y una vez calculada la densidad, podemos entrar con la tabla y calcular H. H por la longitud es la caída de tensión o la fuerza magnetomotriz en el brazo izquierdo. Sumamos ambos, el del brazo izquierdo más este, y ya tenemos la fuerza magnetomotriz total. Entonces, ¿cómo partimos? Lo primero que vamos a sacar es la fuerza magnetomotriz entre A y B, ¿sí? Véanle cara de circuito eléctrico entre A y B. Si nosotros tenemos el dato de lo que fluye aquí, podemos calcular la densidad. ¿Y qué sacamos con la densidad? El valor de H. ¿Y qué sacamos con H? Pues H por la longitud, tengo la fuerza magnetomotriz entre A y B. ¿Ya vieron los pasos? Sí. Bien, entonces el primer paso, vean, es calcular B3. ¿A partir de quién? Del dato que nos dan, que es el flujo entre el área, pero vean, aquí debemos tener cuidado porque no es el área real que estamos midiendo, que son 0.16 metros cuadrados, sino que es el área afectada por este factor de 0.97, ¿sí? Flujo entre área nos da la densidad, y la densidad la necesitamos para sacar H. De acuerdo a las ecuaciones o a los cálculos, nos dicen que la densidad 3 son 1.29 teslas. Utilizando la curva, más o menos, si este es 1.3, estaría aquí pegadito el 1.29, nos subimos un poquitín y pues el libro dice que son 19 ampervueltas sobre metro, ¿sí? Si nos vamos por aquí, pues vamos a creerle, ¿no? Porque aquí en el centro serían 15, entre este y este 15, y de aquí a acá 1.29, pues vamos a creer, o sí, es razonable el 19 amper vueltas sobre metro. Teniendo la H y la longitud L3, nosotros podemos calcular la fuerza magnetomotriz entre A y B, y esa es igual a H3 por L3. La H la sacamos de la tabla, que son 19, y la L3 es un dato que nos dan, aquí está, o aquí está pasada en metros, y directamente esta fuerza magnetomotriz es de, multiplicando esto por esto, nos dice que es de 17.1 unidades de la fuerza magnetomotriz, amper vuelta. Aquí falta la vuelta. Esta fuerza magnetomotriz es la misma que está aquí por estar en paralelo. Por eso es que nosotros podemos decir que la fuerza magnetomotriz AB es igual a H2 por L2. O sea, este tramo, su H2, por la longitud que ya tenemos. Entonces, nosotros para poder sacar esto, necesitamos H2 por 0.3, que es la longitud, y eso lo igualamos a 17. Pero ¿cómo vamos a sacar el H2? El H2 es lo que necesitamos. Entonces, de la curva, dice que, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? Que nosotros igualamos H2 por L2 igual a esta fuerza magnetomotriz. De aquí, pues podemos despejar el H2, y el H2 dice que se trata de 57 ampervueltas. Eso quiere decir que el H2 es igual a 17.1 entre 0.3. 17.1 entre 0.3. Y esa cantidad son la intensidad de campo magnético. ¿Para qué nos sirve? O sea, vean, ahora vamos al revés. Primero, del flujo que nos dieron, calculamos la densidad y por la tabla calculamos H. Bien, ahora tenemos H y con la tabla vamos a calcular B. O sea, ahora es al revés. Y esto porque necesitamos calcular la Φ2. Si tengo el área y tengo la densidad, fácilmente calculamos el flujo 2.
Entonces, vean, aquí viene la igualación. Nos dicen que son 57 de H más o menos por aquí, y nos da como resultado, pues a buen ojo, vean que esto es casi logarítmico por la forma en que estaba creciendo, y nos dicen, bueno, si son 57, podemos tener una B de 1.61. Pues bueno, vamos a creerles. Esa B de 1.61, que es igual a flujo entre área, ahora lo que nos interesa es el flujo, pues hay que multiplicar B2 por el área, aquí la tenemos, el área, ya saben que nos la dieron, ese 2 son 0.016 metros cuadrados, multiplicada por la B, nos da 0.025 Webers. Esta primera ecuación, que es la que sacamos nosotros, nos dice, bueno, el flujo 1 va a ser la suma de los dos, porque se están separando, y entonces el flujo 1 son 0.45 Webers. Vean, nuevamente estamos como en la condición original, o sea, en la original teníamos el flujo de aquí, que nos daban como dato, pero ahora tenemos el flujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la caída de tensión o fuerza magnetomotriz en el tramo 1, y ese, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí tenemos el flujo 1, ya con la suma de los dos, y de aquí podemos calcular fácilmente la densidad. La densidad es igual, nuevamente, flujo 1 entre el área. Pero recuerden, siempre que aparezca el factor área, lo tenemos que afectar, en este caso, por el 0.97. Entonces, si el área S1 mide 0.025 metros cuadrados, en realidad es un poquito más chiquito, o sea, por 0.97, y aquí utilizamos ya el flujo total. Haciendo la operación nos da 1.86 teslas. Este 1.86 teslas, entramos a la curva y calculamos H. ¿Por qué? Porque la fuerza magnetomotriz en el tramo 1 va a ser H1 por L1. ¿Sí? Los dos datos lo tenemos. Y nos dice que 1.86 que estaría por aquí, vean 85 y 1.9, 86 por aquí, pues dice según la nota que son 1200, ¿sí? Son 1200 amper vuelta, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Pues al multiplicarlo con L1, aquí se ahorraron un paso. La NI total es la suma de la caída en el tramo 1 más la suma de la caída en AB. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, hacen la operación, los 1200 por la longitud 1. Vamos a comprobar nada más que la longitud 1, aquí está, son 0.9 metros, más H2 por L2. No es necesario, porque ya se tiene calculada. O sea, H2 por L2, que está aquí, ya la tenemos calculada. O H3 por L3, que es lo mismo, están en paralelo. Entonces son 17.1. Esta cantidad por 19 por 0.9, pues nos va a dar 17.1. Aquí observen un detalle, si lo están pescando. A ver, esta cantidad de los 1200 es el valor de H, y la L1 vale 0.9, y dice según la fórmula H2 por L2, pero H2 son 57 y L2 son 0.3, ¿sí? Entonces, aquí hay una especie de error de impresión. No sé si están diciendo 19 por 0.9, inclusive la L2 si la tenemos aquí, ¿dónde está? Acá arriba, la L2 vale 0.3 metros, y aquí la sustituyeron. Entonces,
tendríamos que comprobar qué es lo que pusieron aquí. Este sí está claro, pero aquí ni siquiera tendríamos que haber puesto esta operación. Lo que debimos haber puesto es 17.1. ¿Sí? Tal vez esta multiplicación de acá sí sea, ¿no? 19 por punto 9. 19 por punto 9, eso sí es. Y si es eso, ni siquiera hay que poner la representación, simplemente ponemos ya el producto 17.1. Entonces esto crea un poquito de confusión. Estos son 17.1, o si hacen 19 por punto 9, pues debe darles 17.1 más esto, y como nos dan las vueltas, directamente dividimos y obtenemos la corriente. Déjenme ver, es que me habla mi jefecita. Profe, ya puede aceptar a mis compañeros. Hay varios que están en Ay, espera. creo que está abajo. A ver otra vez. Ok, profe. A ver, lo Profe. escucho. Ahora sí. Venga. Unos compañeros quieren entrar, pero no pueden. Y está closet. No pueden, a ver, desea detener la ejecución del script, sí. Ah, caray. Aviso de seguridad. Vamos a ver. Sí, habilité el otro, pero no me ha llegado la petición de acceso. Sí, bueno, hay muchos en espera. No sé por qué no pueden. Sí, generalmente sí me avisa cuando... Vamos a hacer una cosa, a ver, voy a cerrar tantito esta, ¿eh? Vamos a darle stop y voy a cerrar esta web. Todavía no va el profe, ¿verdad? No,
Ahora sí, ahí estamos. Buenas noches, profesor. Creo que ahora sí ya estamos todos. Profe, Nuevamente. Muy bien. Se habían perdido de un ejercicio. 18, 7, 7, 3, 86, ¿verdad? Permítanme tantito. Es que me están preguntando algo aquí. No se vayan a ir mientras platicamos. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? no, profe. Aunque sea personal. ¿Tampoco? No, profe. Ustedes se preguntarán, por qué lo buscan a esta hora? Ah, resulta que un servidor tuvo por ahí problemas en la mañana y ese servidor trabaja en conjunto con otro y se detectó que tuvo problemas se bloqueó. Sin embargo, no terminó de caer bien y se requiere un reinicio. Entonces, es lo que nos están diciendo. ¿Y por qué es tan urgente hacerlo ahorita? Pues porque mañana se puede volver a bloquear. Oh, déjenme dar un login aquí. Un login. Es que estos cuates de IBM para entrar le piden a uno autenticarse por distintos lados. A ver, ahí está. Ya le contestamos al correo. Pero bueno, ese es el tema. Entonces déjenme un par de minutitos para Sí, verificar profe. si se trata de esto mismo que están preguntando. Sí, profesor. No pasa nada. No pasa nada. Ustedes cuando lleguen ya a la labor se van a dar cuenta de este tipo de cosas y a veces hay que estar conectado hasta el fin de semana. Hay que estar atentos a los mensajes, si no lo andan buscando a uno. Es como la profesión del médico, ¿no? Aquí la ventaja es de que no hay de por medio vidas, si no, se nos morirían. Lo que le digo a mis compañeros, imaginen que esto es un hospital. Si hay una emergencia es porque llega el paciente muriéndose, desangrándose y hay que atenderlo. Entonces no podemos hacer trámites burocráticos y dejar que eso nos lleve a que esto termine en una situación fatal, ¿no? A ver, pues no lo veo aquí asignado. 23:10 de la noche. Sí, así es el tema de esto. Vamos a ver si lo anunciaron. Ya les platicaré. Vamos a ver si anunciaron esta actividad. Si no, por hoy cerramos. No, no es cierto. Ahorita seguimos. Ahorita seguimos. Sí, nos preguntan por un cambio que no ha sido anunciado. Entonces déjenme contestarle a mi jefecita, porque está chiquita. Dice, es emergente para hoy. Revisé el cambio, ¿no? Está como urgente. Ujú. Sido anunciado. Claro.
La palabra escalar es acusar. Cuando alguien dice que escalaron el tema, es que acusaron. Y vamos a ver cómo va el otro. Vamos a ver. Esto se llama IPL. ¿Quién sabe qué es el IPL? Pero hay un IPL. ¿Saben qué es un IPL? No, profe. No, profe. Le dicen No, así profesor. a una actividad que se llama Initial Program Load, o sea, carga del programa inicial. Esto quiere decir que es la etapa cuando ustedes encienden su computadora, por ejemplo, y empieza a correr una rutina del sistema operativo, en donde limpia memoria, acumuladores los pone a cero, los índices, los registros, todo lo limpia para que su máquina levante impecable, ¿no? Ya después ahí empiezan a correr que el Windows, que el MATLAB, en fin, pero la primera arrancada se llama así IPL. Entonces, están preguntando por una actividad que se va a hacer para un servidor porque tiene 101 días que no se reinicia y cuando llevan una cantidad más o menos de ese tipo, más de 100 días, resulta que empiezan a trabajar de forma ya no estable. Es como la computadora aquí que empieza uno a abrir ya varias cosas y empieza a dar fallas y por lo tanto se requiere un botonazo, pero generalmente se hace de forma controlada con un proceso para que levante limpio, impecable. Dice, no se autoriza ya que involucra servicios críticos para México y no puede ser informativo. Eso lo documentaron a las 7:46. Bueno, eso quiere decir que tengo que regañar a alguien, ¿verdad? ¿A poco Sería no? el caso, ¿no? ¿Eh? Sería el caso. Sí, entonces vamos a tener que llamarle al Jim. El Jim me parece que es este. Vamos a ver si este es el Jim. El número que intentas contactar. No, este no es el Jim. Vamos a ver si es este. A ver. Esto es en vivo, ¿eh? Doble regaño porque no contesta el teléfono. Buzón de voz. Tu llamada. Entonces eso significa un mensaje por acá. Tenemos plan B. Un descuento, profe. ¿Eh? Un descuento. Sí, lástima que estamos trabajando de forma remota. Si no, sape. Ahí está. Hola. Ah, oye, ya te lo rechazó México. Ajá. Pues que coordinen validaciones si quieren que se verifique. Con México, órale, que coordinen validaciones. ¿Y con Perú cómo va?
porque ya me pusieron aquí la nota de que esto fue revisado con Patricio y con Roberto Villegas. El IPL es necesario. Hubo un incidente con una base de datos de Linux. Había un nodo abajo y no se pudo hacer la comunicación con el otro nodo. Sí, sí, ¿de acuerdo? Órale, si no, lo subimos. Órale, dale, entonces. ¿Me comentas cualquier cosa? ¿Me avisas? Sale, gracias. Adiós. Bien, ¿en qué estábamos? ¿Alguien se acuerda en qué En que, estábamos? en que había un error al sustituir H2 o algo así. Eh, H2 con la variable. sí. La forma en que lo ponen, o sea, lo podemos interpretar como que es la multiplicación y bueno, si es la multiplicación está bien, pero no hay necesidad. Arriba lo habíamos calculado, entonces no hay necesidad. Entonces, nada más que ahora me está preguntando mi otra jefecita. Yo tengo un montón de jefecitas. Entonces le voy a decir, entonces es este. Se trata de esto. Y ya le pongo. Son 1000 días activos. No, no eran más de 100 días. Entonces, 1000 días, ¿cuánto es? Como un poco 3 menos de años. 3 años. Más de 3 años. No, menos. Bueno, 1000 días son 333, pues sí, 2 años y medio, Tres ¿no? años menos 3 meses. Ujú. Sí, yo pensé que eran 100 días, no, son 1000 días, casi 2 años y medio sin que hubieran reiniciado. Nada más que acá hay un detallito que mi compañero simplemente lo vio, le hizo una observación y mandó el correo y lo dejó ahí. Si me contestan bien, si no, no. Entonces, por eso les digo, si es una emergencia, hay que darle salida. Linux, listo. Entonces, aquí voy a mantener mi mensajerito. Vamos a ver. Entonces, vamos a compartir. Ya tengo sesión con ya tenemos aquí sesión. Vamos a presentar ahora. Y este ejercicio, pues no le vemos mayor problema. Muy similar a los que ya hemos hecho. La ventaja es de que no necesitamos calcular las longitudes, que luego son los que nos dan problema a la hora de ver la gráfica, pero no tiene mayor dificultad. En este caso es lo mismo, observen, nada más que le agregaron un corte, ¿sí? Entonces, recuerden, si son los mismos datos, aquí sí juega la dispersión. ¿Se acuerdan que acá nos dieron el dato de dispersión en este ejercicio? De dispersión del 5%, aquí lo habían puesto al principio. Dice, la dispersión es del 5%, y yo les comenté, pues no hay entre hierro, entonces este factor no se va a utilizar. El del apilamiento sí, ¿sí? Por el efecto de las barras que tenemos aquí. Entonces, si a este mismo, creo que es el mismo, sí, son los mismos, se le agrega un corte, resulta que aquí vamos a tener un entrehierro que tiene una longitud LA, que seguramente por aquí viene el dato.
Pero cuando tenemos un entrehierro, siempre observen que este va a tener una reluctancia muy grande, ¿sí? Entonces, si resulta que tenemos la misma cantidad de flujo, que son 0.02 Webers, al tener una reluctancia muy grande, quiere decir que casi todo va a caer de este lado. Nosotros podemos ver en el cálculo anterior que dice que la fuerza magnetomotriz entre A y B, aquí está, fueron 17. Vamos a ver ahora cuánto da, considerando que tenemos el entrehierro. Esto lo vamos a seguir rápido, ¿eh? No nos vamos a detener. Ahora, la densidad que tenemos aquí, vean, dice que el flujo magnético es de 0.2 Webers. Pero vamos a tener dos densidades, una en la parte del material, ¿sí? Que es la misma que calculamos arriba porque es la misma área, y otra densidad en el corte. En el corte lo que vamos a tener es el área que ya tenemos arriba, pero o sumada con un 5%, ¿sí? O sea, esa área es un poquito más grande debido a la dispersión que es del 5%. Ahora vean que aquí nos están dando la longitud 4 y la longitud 3, ¿sí? Por separado, ¿sí? Al final, la L3 más este cachito LA y más L4 va a ser la longitud de este lado. El área, pues esa viene siendo creo que la misma, ¿sí? 100 por 250. El área 4. Observen aquí hay un gráfico que dice que este está más ancho que el de abajo. El de arriba es más ancho. El de la sección L3 o el área 3 es más grande que la L4 o la S4. ¿Por cuánto? S4 mide 100 por 150 y S3 100 por 250. Y sí, físicamente aquí la vemos. Entonces, nos dan las longitudes, por eso no nos preocupemos. Aquí está. Aquí vamos a tener una reluctancia diferente de la de acá, por lo tanto tenemos que pintar ahora sí 3 resistencias o reluctancias en serie, pero al final tenemos que calcular, si nos están dando la tabla, recuerden, y las longitudes, que tenemos que calcular H. Y H la tenemos que calcular de la densidad. Y la densidad, pues la vamos a tener en función de la sección en donde estemos trabajando. El flujo sí es el mismo en toda la trayectoria, eso sí. Lo que vamos a tener diferente son distintas densidades. Y como vamos a tener distintas densidades, vamos a tener distintas H's. Calculando las H's y las L's, tenemos la caída aquí, esta, y la de en medio, acuérdense que es aire. Entonces la mu R pues es 1, ¿sí? Vamos a ver, es el mismo material y la misma tabla. Entonces dicen, nos vamos a calcular la densidad 3 y están hablando del material de aquí arriba. La densidad 3 es el mismo flujo, es el área que tiene, que ya la tenemos aquí, 100 por 250, y aparte multiplicada por el punto 97. Bueno, esta es una división y dicen que son 0.8 teslas. Al entrar por aquí, 0.8 teslas, pues más o menos son un H, 0.8, vean, está aquí. 0.8 estaría por aquí, 0.825, pero dice que de la curva H es igual a 0.71. ¿Sí? ¿Ya vieron aquí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El área está bien, la longitud, el área, S2 es igual a S3, y el S3 que tenemos aquí es igual a 100 por 250, aquí tenemos el área 3,
Entonces, resulta que aquí tenemos un pequeño detalle. Veamos cómo lo hacen en el de abajo. Dado que es el mismo flujo, tenemos un área S4. La S4 está calculada aquí 100 por 150 y nos da esto por 0.97 y vean, es 1.37. Si nos vamos a B, 1.37 está por aquí, ¿sí? Y dice que son 27. O sea, calcularon el H4 y son 27, más o menos, ¿no? Pero donde hay un error es en esta, porque aquí nos están diciendo que son 0.825, a menos que haya otra, son de distinto material, ¿no? Es el mismo material, M4.30, y ¿qué material es? M4.30. Vamos a ver, nos brincamos. M4.30, entonces no son de distinto material, son del mismo, pero entonces aquí hay un pequeño error. Si tenemos 0.825, que estaríamos por aquí, mínimo es arriba de 10, ¿sí? Podríamos decir 12 o 14, entonces este hay que revisarlo. De la curva no son .71, ¿sí? Es mínimo 12, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con ese. Por eso les comentaba, vamos a calcular el de la sección 4, ¿sí? Y aquí sí, tiene sentido. Ahora, el cálculo para la parte del entrehierro, pues sigue siendo el 0.2 Webers, pero entre el área un poquito más grande. O sea, es la misma área que usamos acá, ¿sí? Pero afectada por el 5%. Entonces, esta área, que es la que vamos a utilizar en el entrehierro, es la que nos sirve para calcular la densidad. Bueno, aquí dice que dio un Tesla. La H, aquí sí es de la fórmula de B es igual a mu por H, nada más despejamos H, y acuérdense que es vacío, 4pi por 10 a la menos 7, y nos da esta cantidad de H, HA. Entonces, ya tenemos las tres secciones de H, la H3, la H4 y la HA, y solamente la multiplicamos por su longitud. H3 por L3, bueno, ahí está, 500 milímetros. H4 por L4, ahí está, 600 milímetros y lo que vale H4. Y HA por LA, HA es y LA es el pedacito LA que debe estar por ahí. Aquí está, 1 milímetro, 1 por 10 a la menos 3, aquí lo tenemos. Entonces, vean cómo siguen arrastrando este error del 0.71 y al final hacen la suma de todo esto y nos da 812, lo que les decía, ¿no? Este valor de la caída de tensión de 812 es mayor que la que habíamos sacado sin ese corte, que habían sido 17.1. Entonces, vean, siempre un entrehierro genera una caída de tensión muy alta porque es una reluctancia muy alta, ¿sí? Entonces, es una forma de guiarnos, de decir, bueno, mis cálculos van más o menos. Ahora, esto que acabamos de calcular es la misma caída de tensión aquí. Como tenemos ya la caída de tensión o fuerza magnetomotriz total, pues podemos calcular con la longitud el valor de H, entramos a la tabla, calculamos B, dividimos entre el área y tenemos Φ2. Vamos a ver si es cierto. Listo. Ahí está. Dice que, bueno, pues aquí ya está lo que les decía. La misma fuerza magnetomotriz entre la longitud 2 me da este valor de H. Este H, que es de 2.7, a ver, vamos a ver. 2.7, 1. No, que más bien es de 2708, aquí este punto está de más. 2708, que está por aquí, nos da 1.91. Estos brincos ya son muy altos, ¿no? De 2000 a 9000. Entonces, por eso se les da
un valor de 1.91, que estaría por aquí. Bien, todo esto va a ser a ojo siempre. Con esto tenemos B2. Si tenemos B2 y tenemos el área, fácilmente podemos calcular Φ2. Y aquí está. Φ2 es igual a B2 por el área. Pero acuérdense que siempre el área es por su factor de apilamiento. Y tenemos esta cantidad de Webers. Φ2 más Φ1, perdón, Φ1 es igual a Φ2 más Φ3, que ya se han calculado. Y aquí tenemos ya ese valor. Eso nos permite que podamos calcular ahora la densidad para entrar a la gráfica, calcular H y multiplicarla por L, y entonces tenemos ya la suma de los dos. Esta B1 es Φ1 entre su área, son 0.4 por el factor de apilamiento, porque sigue siendo, es el mismo material con el núcleo laminado. Y esto dice que da 1.71. De la curva nos da 1.73. Sí, aquí siempre hay que dudar. A ver, entonces, de una B de 1.71, vamos a ver la curva. Una B de 1.71 por aquí, 1.71, son un poquito más de 140. ¿Eh? 1.71 o póngale 145, algo así. Entonces, vean aquí lo que nos está dando. De un valor de 1.71 nos da 1.73. ¿Se dan cuenta? Otro pequeño error. 1.73, ¿dónde está? Por acá. Entonces, nuestro valor es 1.71. Déjenme hacerlo nada más pequeñito para que lo vean completo. Y vean, ahí está. Si entramos con B, con 1.71, dice que de la curva H vale 1.73. 1.73 ni siquiera está aquí. Y por si fuera error, que fueran 173, pues estaría atrás de esto. Entonces, para 1.71 teslas, debe tener un valor como de 145, por decir así algo. 1.71, 145, ¿qué es el valor de H1? Este H1 ya se multiplica acá por su L1, más la que ya teníamos. Todo esto es igual a N por I, y es la fuerza magnetomotriz total. Por lo tanto, N por I, despejamos la I, y se divide entre 250. Son 4 amperes los que hay que aplicar para que podamos tener esa cantidad de flujo. ¿De acuerdo? Este documento lo vamos a subir. La verdad, considera las opciones de manejar el factor de apilamiento y el tema de la dispersión. ¿Sí? Entonces, por hoy los delego. Los libero porque tienen otra clase y por aquí ya siguieron llegando los mensajitos. Les ofrezco una disculpa de estas interrupciones. Y el jueves, yo creo que ya cerramos el tema, ¿sí? No vamos a encontrar ya muchos casos diferentes. Si acaso uno en particular, en donde manejan Oysters en lugar de Teslas, pero ahí les voy a subir un documento en donde ustedes lo pueden bajar y que puedan seguir la gráfica, ¿de acuerdo? Ese sí está bien calculadito, bien hecho, ¿de acuerdo? Y es un libro ahí que se llama Transformadores y Circuitos Magnéticos. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Y nos veremos. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta el jueves, profesor. Hasta luego. Adiós.